Hola y bienvenidos a nuestro canal. En este video te hablaremos de un personaje sumamente importante en la vida de Jesús, y es su madre, María. María es, luego de Jesús, el personaje para los católicos más venerado y al que más respeto y cariño le tienen sus creyentes. En Caballo de Troya vemos cómo María no era como se nos ha pintado a través de la historia. Para Jasón, María fue uno de los primeros y más importantes obstáculos en la vida pública de Jesús, porque creía que su hijo era el libertador político, el líder que encabezaría los ejércitos de liberación contra Roma y sería el rompedor de dientes tan esperado por los judíos. María, la madre terrenal de Jesús, era hija de Joaquín y Ana. Tenía 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres. Descendía de una larga línea de ilustres que comprendían muchas mujeres de las más notables de la historia racial de nuestro mundo. Aunque María era una mujer promedio de su tiempo, con un temperamento relativamente normal, contaba entre sus antepasados a mujeres muy bien conocidas, tales como Anón, Tamar, Ruth, Betsabé, Ansié, Cloa, Edba, Enta y Radda. No había en aquel tiempo otra mujer judía con una genealogía más ilustre de progenitores comunes y corrientes, o una que se remontara a los más auspiciosos comienzos. Tanto los antepasados de María como los de José habían sido de temperamento fuerte, pero común, dado de vez en cuando numerosas personalidades destacadas en la marcha de la civilización y la evolución progresiva de la religión. En cuanto a su físico, sus cabellos eran mucho más negros de los que había supuesto Jasón. Se peinaba con raya en el medio, recogiendo en la nuca una sedosa y azabache mata de pelo. María tenía una dentadura blanca y perfecta. Sus ojos eran verdes y penetrantes. No era muy alta, 1,45 m, o lo que es 4 pies y 11 pulgadas en el sistema inglés. Desde un punto de vista racial, no es plenamente apropiado considerar a María como judía. Era judía por cultura y creencias, pero en dote hereditario era más bien una combinación de razas, a saber, siria, hitita, fenicia, griega y egipcia, o sea que su herencia racial era más heterogénea que la de José. El temperamento de María era usualmente alegre, siempre de buen talante y dispuesta. Raramente se dejaba dominar por la depresión. María expresaba libre y frecuentemente sus sentimientos emocionales, y no se la vio nunca triste hasta después de la muerte súbita de José. Apenas sí se había recuperado de este golpe cuando hubo de enfrentar las ansiedades y dudas que surgían de la extraordinaria carrera de su hijo mayor, quien tan rápidamente se estaba desarrollando ante sus ojos asombrados. Pero durante toda esta experiencia inusitada, María se mantuvo serena y animosamente. Demostró buen tino en sus relaciones con su hijo mayor, que era extraño y difícil de comprender, así como también con sus hermanos y hermanas sobrevivientes. Jesús había heredado de su padre su dulzura extraordinaria y su maravillosa comprensión de la naturaleza humana, y de su madre María sus grandes dones didácticos y su extraordinaria capacidad de indignación recta frente a las injusticias. Emotivamente, Jesús reaccionaba a veces al medio ambiente de su vida adulta como su padre, mostrándose meditabundo y adorador, y a veces parecía triste, pero más a menudo actuaba de la manera optimista y decidida de su madre. En general, el temperamento de María trató de dominar la carrera del Hijo Divino durante su crecimiento y sus pasos importantísimos hacia la edad adulta. En ciertos aspectos, Jesús combinaba los rasgos de su padre y en otros los rasgos de uno de ellos predominaban sobre los del otro.
De José derivó Jesús su conocimiento escrito sobre el uso de las ceremonias judías y su conocimiento poco común de las escrituras hebreas. De María derivó un punto de vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más liberal de la libertad espiritual personal. Las familias de José y de María eran muy instruidas para su tiempo. José y María poseían instrucción muy por encima del promedio y de la posición social que ostentaban. Él era un pensador, ella sabía planear, era experta en adaptarse y practicar en la ejecución inmediata. Si José hubiera vivido, sin lugar a dudas hubiera llegado a ser un firme creyente en la misión divina de su hijo mayor. María alternaba entre la fe y la duda, influida grandemente por las opiniones expresadas de sus otros hijos, de sus amigos y parientes, pero en último término su fe se veía constantemente fortalecida por el recuerdo de la aparición de Gabriel, inmediatamente después de la concepción de su hijo. María era una tejedora experta y en casi todas las artes hogareñas, más hábil que el promedio de su época. Era una excelente ama de casa. Tanto José como María eran buenos maestros y se aseguraron de que sus hijos e hijas fueran bien instruidos en las enseñanzas de esos tiempos. Cuando José era joven, fue contratado por el padre de María para construir una adición o anexo a la casa. Allí se conocieron José y María, cuando ésta le llevó una taza de agua para el almuerzo. Allí comenzó la relación de esta pareja que estaba destinada a ser los padres de Jesús. María tenía 12 años cuando conoció a José y éste tenía 19 años. Cuando se casaron, José tenía 21 y María 14 años. José y María se casaron de acuerdo con las costumbres judías, en la casa de María en las afueras de Nazaret, cuando José contaba ya, como hemos dicho, con 21 años de edad. Esa boda fue la culminación de un noviazgo normal de casi 2 años. Poco tiempo después se mudaron a su nueva casa en Nazaret, que había sido construida por José con la ayuda de 2 de sus hermanos. La casa estaba ubicada al pie de una elevación que dominaba un bello paisaje. La joven pareja se preparaba para recibir en esta casa, alistada con tanto amor, al hijo prometido, sin saber que este acontecimiento de gran importancia para un universo ocurriría lejos de su hogar, en Belén de Judea. La mayor parte de la familia de José se convirtieron en creyentes de las enseñanzas de Jesús, pero muy pocos de los parientes de María creyeron en él hasta después de su partida de este mundo. José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado, mientras que María y su familia, en particular su padre, mantenían la idea de un Mesías como el libertador temporal y gobernante político. Los antepasados de María se habían identificado notoriamente con las actividades de los macabeos de ese entonces. La casa de José y María era una estructura de piedra de una habitación con techo plano y un edificio adyacente para los animales. Los muebles consistían en una mesa baja de piedra, vasijas de barro, platos y ollas de piedra, un telar, una lámpara, varios bancos pequeños y alfombras para dormir sobre el piso de piedra. Detrás de la casa, cerca de la construcción para los animales, había un palomar. Con el transcurrir de los años se le conocería a María como la de las palomas. También había un tejado que protegía el horno y el molino para moler trigo. Se necesitaban 2 personas para utilizar este tipo de molino, uno para moler y otro para echar el grano. Cuando niño, Jesús frecuentemente echaba grano en este molino mientras que su madre lo hacía girar. María tuvo con José más hijos a partir de Jesús, que fueron a saber Santiago, Miriam, José, Simón, Marta, Judas, Amós, que falleciera en la niñez, y Ruth, hija póstuma de José. Hacia la época en que Jesús estuvo preparado para empezar su obra pública, toda su familia, excepto Ruth, prácticamente lo habían abandonado.
Solo trataron de ponerse en contacto con él en pocas ocasiones posteriormente, y fue para persuadirlo de que regresara con ellos al hogar, pues casi habían llegado a creer que estaba fuera de sí. Eran sencillamente incapaces de sondear su filosofía o de captar su enseñanza. Todo esto era demasiado para los de su propia carne y sangre. Cuando Jesús estaba en la cruz ya agonizando, le dijo a María, su madre: «Mujer, he aquí a tu hijo». Y hablándole a Juan le dijo: «Hijo mío, he aquí a tu madre». Luego se dirigió a los dos, diciendo: «Deseo que os vayáis de este lugar». Y así Juan y Judá, un hermano de Jesús, se alejaron con María del Gólgota. Juan llevó a la madre de Jesús al lugar donde él se alojaba en Jerusalén, y luego se apresuró en volver a la escena de la crucifixión. Después de la Pascua, María regresó a Betsaida, donde vivió en la casa de Juan durante el resto de su vida. María no llegó a vivir más de 1 año después de la muerte de Jesús. María vivió aproximadamente entre 52 y 53 años. José y María vivieron y murieron sin enterarse nunca de que su hijo Jesús era realmente el creador del universo encarnado en la carne mortal. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte a mi canal, darle un me gusta al video, compartirlo y dejarnos un comentario. Gracias.